Bueno, lo que vamos a ver primero es una preguntita. Esto lo vamos a dejar ahorita pendiente. Digamos, esta parte de derivada de una función escalar, que lo vamos a dejar pendiente un momentito. Y vamos a trabajar lo que sería esta idea, ¿no? La idea de razón de cambio y regla de la cadena, ¿no? Entonces, fíjense en este problema. No sé si todos lean mi pantalla. Sí, profe, se ve bien. Sí, ¿pueden leer, por ejemplo, lo que dice esta parte, por favor? Si gusta, lo leo yo. Adelante, por favor. Razón de cambio y regla de la cadena. Si z igual a f de x y x igual a x de t y y igual a y de t, cuando t cambia de t igual a t0 a t igual a t0 más dt, ¿cómo se calcula la razón de cambio de z respecto a t? Ajá. Entonces, fíjense ustedes que aquí tenemos una situación muy curiosa, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner aquí así que, por ejemplo, pues lo que nos queda claro es que z es una variable dependiente, ¿verdad? ¿Y de quién depende? Pues primero depende de x y de y. Los voy a poner así, ¿no? Entonces, bueno, depende de estas variables, ¿no? Y cada una de ellas, a su vez, depende de la variable t. Aquí puede ser que ponga la misma t para las dos, o también pueda ponerlo así, por ejemplo. Pueda decir que x depende de t y y depende de t también, ¿no? Entonces, se puede poner así, o se puede poner que estas dos flechas se juntan en una sola variable t, ¿no? Entonces, de estas, en realidad, por ejemplo, podríamos pensar que z, cuando hagamos todas las sustituciones, etcétera, etcétera, z solamente va a depender de una variable, que esa es la t. En realidad, por ejemplo, pues entonces en la escala más baja, aquí yo tendría que esta es la variable independiente, ¿verdad? Sí. Esta es la variable independiente. Pero entonces, ¿a estas cómo les voy a llamar? Bueno, cuando se da una dependencia de este estilo, les voy a decir que, por ejemplo, estas se llaman variables intermediarias, ¿no? ¿Sí? Están entre la variable dependiente y las variables independientes, ¿no? Y me ligan las relaciones de la variable dependiente con la variable independiente, ¿no? Entonces, bueno, entonces pues sigue la pregunta, ¿no? ¿Cómo se calcula la razón de cambio de z respecto a t? ¿Qué se imaginan que podríamos hacer para calcular esas razones de cambio, ¿no? Por ejemplo, si solamente z dependiera de x y de y, nosotros sabemos que, por ejemplo, la razón de cambio de z respecto de x le llamamos derivada parcial, ¿verdad? Y esa derivada parcial la hemos denotado como parcial de z respecto de x, ¿sí? A la que tiene que ver con y, pues bueno, la hemos denotado, por ejemplo, también como parcial de z respecto de y, ¿no? Hasta ahí todo bien, ¿verdad?
Y de nuestro curso de cálculo 1, cuando nosotros queremos ver cuál es la razón de cambio de x respecto de la variable t, como esta es una variable de una, o sea, x depende de solamente una variable, esta es una derivada normal, una derivada total. Esa es la razón de cambio de x respecto de t, es la derivada de x respecto de t, ¿verdad? Asimismo, la razón de cambio de y respecto de la variable t, esa va a ser la derivada de y respecto de t, ¿no? Entonces, bueno, tomemos en cuenta este esquemita para intentar ir respondiendo a esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber cuál es, por ejemplo, la razón de cambio, perdón, el incremento, mejor dicho, el incremento. Primero vamos a ver qué cosa es el incremento. Incremento de la variable dependiente. En este caso es z, ¿no? Bueno, si nosotros queremos ver el incremento de la variable z, bueno, pues el incremento de z pues, se obtiene como digamos, z tiene dos momentos, ¿no? El momento donde inicia, ¿no? Que es z0, de z0 cambia, ¿no? Y se obtiene z0 más algo más, ¿no? Z0 más un incremento de z, ¿sí? El incremento de z, pues lo denominamos así, delta z, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre estos dos valores, este es el valor inicial, y este es el valor final, ¿sí? Final, pues es el incremento de z, ¿verdad? O sea, el incremento de z se obtiene como z0 más dz, o incremento de z menos z0, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es nada más el incremento de z. Ahora, ¿cómo le podemos hacer, por ejemplo, para nosotros encontrar este incremento en base, por ejemplo, a las variables que aquí he puesto como intermediarias, olvidándome ahorita de que ellas dependen de t, ¿no? Pues entonces lo que tendríamos que hacer sería algo como lo siguiente, ¿ah? Diríamos, por ejemplo, este incremento de z tendría que ser, pues, por ejemplo, esta f evaluado en el punto final sería x0 más incremento en la x, coma, y0 más incremento en la y, este sería mi punto final, menos f evaluado en el punto de inicio, ¿verdad? El punto de inicio sería x0, y0, ¿sí? Así tendríamos que calcular, ¿no? Pero esta cantidad no se altera si, por ejemplo, nosotros hacemos lo siguiente, ¿verdad? Si, por ejemplo, a esta cantidad le sumo 0, a ver, voy a poner aquí. Este igual lo voy a poner un poco más adelante, ¿no? Lo voy a poner aquí así. Si a esta cantidad le sumo en total 0, pues esa cantidad no se va a alterar. También me voy a llevar esto un poquito más atrás. Lo voy a llevar más atrás. Lo voy a poner por acá. ¿Sí? Si a esta cantidad le sumo 0, pues no se alteran las cosas, ¿no? Lo primero que voy a hacer es sumar y restar una misma cantidad, ¿sí? Que en total esa cantidad me dé 0, ¿no? Entonces, le voy a restar primero
la cantidad f evaluada en x0 más incremento de x, coma, y0. ¿Sí? Y para que no se altere, voy a sumársela la misma cantidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí en total estoy sumando, ¿cuánto? Estoy sumando 0, ¿no? Entre estos dos. ¿Están de acuerdo? Sí, pero ¿por qué Bueno. sería, profesor? Aquí viene el truco, ¿no? Para que yo sepa cuánto es el incremento de z, voy a hacer esta diferencia, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que voy a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces ahora, voy a agrupar estas dos cantidades. A ver, déjenme ver si puedo hacer el mismo truquito. Voy a poner esta cantidad, voy a poner aquí un paréntesis. Así. Y a ver si me puedo llevar todo esto. Voy a hacer una copia de ello y ponerlo aquí adentro. Esta cantidad me conviene porque fíjense, aquí en la cantidad inicial que tenía, que eran los dos extremos, están variando las dos cantidades, tanto la variable x como la variable y. Y yo quiero mejor proceder con la variación de una sola variable. Aquí, por ejemplo, estoy viendo que la que cambia de valor es la y, ¿sí? Y mantengo constante la x, ¿sí? Esta cantidad no se alteró, ¿verdad? Porque sumé 0, ¿sí? Ahora, voy a hacer lo mismo con esta parte, ¿sí? Voy a poner otros paréntesis. Aquí así, para atrapar a esta cantidad. Esta cantidad la voy a poner aquí. No me cupo bien. Bueno, entonces déjenme agarrar esta y hacerle un poquito más para allá. A ver, ahora sí, esta. Aquí no me llevé el signo, me llevé mal el signo este, ¿no? Esto es lo que me quiero. Esta sí me la voy a llevar para acá. Por razón acá. Bueno, entonces ya tengo separadas estas dos. En esta otra, la que cambia es la x, ¿verdad? La primera y la segunda componente se mantiene constante. Por eso es que sumamos este 0, ¿sí? Ahora, voy a multiplicar este primer paréntesis, lo voy a multiplicar, por ejemplo, por incremento de ¿quién? La que cambia es la y, entonces voy a multiplicar por incremento de y dividir entre incremento de y, ¿sí? Aquí estoy multiplicando por 1, ¿sí? Voy a hacer algo similar, a ver, déjenme agarrar esto y ponerlo un poco más para acá, ¿sí? Voy a hacer algo similar, por ejemplo, con que esta cantidad la voy a multiplicar ahora por el incremento de x, ¿no? Incremento de x. Y dividir entre incremento de x, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ambos paréntesis los estoy multiplicando por 1, ¿verdad? No tengo ningún problema en que esta cantidad sigue siendo la misma que la cantidad original. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, ok, bueno. Entonces, ahora, siguiente paso, ¿no? ¿Qué creen que vamos a hacer? Siguiente paso. El siguiente paso es este, ¿no? Ahora vamos a poner un cociente. En ese cociente va a estar
todo esto. Aquí me va a quedar muy justo, ¿no? Todo esto dividido entre todo esto. Y vamos a dejar el de arriba tal cual, ¿no? Luego más, otra vez, ahora todo este, perdón, vamos a poner el cociente. Y entonces ahora todo este. Lo vamos a dividir entre todo este. Y esta cosa de acá, esta cosa de arriba, la dejamos tal cual multiplicando. ¿Sí? A ver, déjenme, porque esto ya me quedó muy pegado y no me gusta. Entonces déjenme hacerlo un poquito más para abajo. Esto lo quiero hacer más para abajo. Ok, ahí está. ¡Ay! Aquí el Y se me fue por acá, perdón. Aquí era. A ver, ahora sí, ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué hemos logrado con esto? ¿No? Miren, en realidad lo que estamos poniendo aquí, fíjense, ahora vamos a aventarnos esta cosa. Esto es aquí donde vamos a hacer una aproximación. A ver, díganme ustedes en qué se parece o a qué les suena a que sea igual todo este corchete que estoy poniendo aquí yo, azul. ¿A qué se parece eso? A la derivada por definición. ¿La derivada cuál? ¿Cuál derivada? Porque aquí tenemos una función z que depende de x y y. No tenemos derivada total, tenemos derivadas parciales. Entonces hay que decir cuál es la derivada parcial. De y, la derivada parcial de z respecto a y. La parcial de f, bueno, o de z, sí, claro, parcial de z. Parece que esto es la parcial de z respecto de y, ¿verdad? Y multiplicado por el incremento de y. Esta parcial de z, ¿dónde se tiene que evaluar? Aquí este sería el punto fijo, ¿verdad? El punto fijo sería x0 más un incremento de x, y0. Este sería el punto fijo. Aquí como que lo único que nos falta es límite cuando incremento de y tiende a 0, ¿verdad? Pero en lo infinitamente pequeño, esta razón de cambio se convierte aproximadamente en esto. También podemos despreciar este incremento de x aproximadamente, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué sucede ahora con este otro corchete? Ahora esto, ¿en qué se convierte? Bueno, pues ahora la segunda coordenada se mantiene constante y es la primera la que está cambiando, ¿sí? Y se divide entre el incremento que sufrió la primera variable, ¿no? Entonces esto lo identificamos, por supuesto, como parcial de z respecto de x, ¿sí? Evaluada en el punto de atrás, que es x0 y y0, que es aproximadamente este mismo puntito que tendríamos aquí, ¿no? Y luego multiplicado, ¿verdad? Claro que sí, por el incremento de x.
Profe, yo antes, antes de eso me surgió la duda de la segunda línea. Comentaba de que le sumó y le restó lo mismo, ¿no? Para que no se alterara la ecuación y ya de ahí partimos a donde estamos llegando, en donde estableció apenas el incremento de Z. Mi duda es, ¿los mismos elementos que sumó son los mismos que ya teníamos? Es que veo que hay uno como que falta, ¿no? Falta el del incremento de Y. A ver, ¿cuánto me dan menos f de x0 más incremento de x, coma y0 más f de x0 más incremento de x, coma y0? Este término que subrayé aquí con verde es lo que estamos sumando y restando. Ah, esos son los dos que agregó, ¿verdad? Los del medio. Sí. Ah, ok. ¿Se acuerdan que primero, los primeros que estaban eran estos, ¿no? Nada más. Eran este y este, ¿sí? Porque cuando en el punto inicial el valor de z es z0, es decir, es f de x0 y0. Y el valor final para la variable dependiente es z0 más su incremento. Pero el incremento se da precisamente cuando yo alcanzo este punto, ¿verdad? Porque el valor de t empuja tanto a la x como a la y, ¿sí? Entonces, x cambia a x0 más incremento de x y y cambia de y0 a y0 más incremento de y. Entonces, este es el valor final. Y este es el valor inicial, ¿verdad? Este de aquí. Ah, no, perdón, este no. ¿Qué estoy diciendo? Este no es. Este no es, sino el que puse aquí. Este es el valor inicial y este el valor final. ¿Ok? Y profe, ¿y por qué, por y ejemplo, este es un cero que sumamos, ¿no? Ajá, y de ese cero que sumamos, ¿por qué eligió que fuera, ese cero, pero relacionado al incremento nada más de x, y no eligió, por ejemplo, que fuera de y? No se me da a entender. Bueno, podría haber sido, por ejemplo, poder x0, y0 más incremento de y, y f de x0, y0 más incremento de y, ¿no? Y entonces a lo mejor hubiera querido, por ejemplo, redistribuir las cosas de otra manera, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor si aquí hubiéramos hecho eso, pues simplemente esta parte hubiera pasado adelante y esta parte hubiera pasado atrás, ¿no? ¿Sí? Nada más. Pero lo importante es que nos queda una expresión de este estilo, que va a ser parcial de z respecto de y en x0, y0 por el incremento de y parcial de z respecto de x en x0, y0 por el incremento de x. Esto lo podemos escribir también de esta forma, miren. Se puede escribir así. Cambiando el orden, simplemente lo vamos a poner así, parcial de f con respecto de x. Voy a escribir primero lo que tenga que ver con x en x0, y0 por el incremento de x, que también lo puedo poner, como son variables independientes, la x y la y, la puedo poner como el incremento de x va a ser la diferencial de x, ¿verdad? ¿Sí? Y más parcial de f respecto de y, evaluado en el punto de inicio x0, y0, por la diferencial de y, ¿sí? Esto a final de cuentas va a ser precisamente el incremento en la variable independiente z, ¿verdad? Esta va a ser mi aproximación a esto, ¿ok? Va a ser aproximadamente esta cantidad, ¿no? ¿Por qué digo que es aproximado? Porque aquí, pues digamos, no es exactamente esta parcial de z respecto de y en x0, y0, sino es en x0 más incremento de x, ¿no? Aquí hay un cachito de aproximación, ¿no? ¿Sí? Por eso digo que esto es una aproximación, ¿no? Bueno, este es el incremento de la variable dependiente, ¿sí? Y claro, también en este proceso, si las cantidades ya son no de orden infinitesimal, sino ya son macroscópicas, por ejemplo,
pues esto también es aproximado, ¿verdad? Porque esta razón de cambio no es exactamente el límite, ¿no? Entonces, por eso decimos que esto es una aproximación al incremento de z. El valor exacto se obtiene así, ¿verdad? Valor final menos valor inicial. ¿Ok? ¿Sí queda claro toda esta parte? Sí, profe. Esta es entonces una aproximación, ¿no? Eso es lo que hay que entender. Esta es una aproximación. Ay. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hecho? ¿Sí? A ver, vamos a ver entonces el apunte en general, ¿no? A ver, otro poquito. Sí, ahí si lo quieren tomar, pues este sería nuestro apuntito, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué sucede? ¿No? Por ejemplo, por lo que ustedes ya conocen del cálculo en una variable, entonces ahora ustedes me dirán, bueno, pero eso está dependiendo, todo está dependiendo de la X y de la Y, ¿no? No está dependiendo de T. Entonces todavía tenemos que ver cómo es que podemos dar una aproximación al incremento de Z dependiendo de la variación de T, que esa es realmente la variable independiente, ¿no? Entonces vamos a terminar ahorita nuestra tarea, ¿no? ¿Ok? Bueno, ya tenemos entonces que esto es lo que pasa, ¿verdad? ¿No? Entonces, si además pues nosotros sabemos que el incremento en la X, ¿cómo se podía obtener cuando cambia la T? Pues se utilizaba, perdón, déjenme, estoy confundiendo la F con esto. Pues lo que se utilizaba era que entonces nosotros teníamos esto, ¿no? Derivábamos a X respecto de T, ¿sí? Y la multiplicábamos por el incremento en la variable T, ¿verdad? ¿Sí? Esto sabíamos que lo obteníamos, ¿no? Esto era del cálculo de una variable. También, como Y también depende de T, pues también incremento de Y era precisamente la derivada de Y respecto de T por el incremento de T, ¿sí? Esto también lo hacíamos, ¿no? Entonces, si estas dos las ponemos ahora aquí, ¿cuál es la expresión que al final obtenemos como una aproximación para el incremento de Z? Entonces, el incremento de Z va a ser aproximadamente igual, ¿no?, a lo siguiente. Lo que teníamos aquí, parcial de F respecto de X, evaluado en el punto de inicio, X0, Y0, por el incremento por el diferencial de X, pero ese es de incremento de X, ¿no? Y entonces vamos a multiplicarlo
por la derivada de x respecto de t por el incremento de t, ¿sí? ¿Más quién? La parcial de f respecto de y en x0, y0 por la derivada de y ahora respecto de t por el incremento de t, ¿sí? Y entonces ahora todo queda en términos de esta variable independiente, ¿sí? A esto le llamamos la regla de la cadena y también la podemos poner así, por ejemplo, ¿no? Otra manera de escribirlo es poner que el incremento en la función va a ser igual a ¿quién? O el diferencial, perdón. Ahora sí, el diferencial de la función va a ser ¿quién? Parcial de f respecto de x por ¿quién? Derivada de x respecto de t, diferencial de t, más parcial de f respecto de y por derivada de y respecto de t por diferencial de t, ¿verdad? Entonces, aquí diferencial de t se puede sacar como factor común, ¿no? ¿Sí? Y entonces, podríamos factorizar el diferencial de t que multiplique a estos dos términos, ¿no? Y entonces es mejor escribir la razón de cambio. ¿Cuál es la razón de cambio? Pues la razón de cambio buscada es ¿quién? Pues ahora pasen este diferencial de t que se factoriza, lo pasan dividiendo del otro lado y entonces ¿qué queda? La derivada total de f respecto de t, ¿a qué cosa va a ser igual? Parcial de f respecto de x por derivada de x respecto de t. Perdón. Cuando se pone emocionante aquí el open board se pone tembloroso. Más parcial de f respecto de y por derivada de y respecto de t. ¿Sí? Y a esta le llamamos la regla de la cadena, ¿no? Déjenme ponerlo así. ¿Por qué le llamamos regla de la cadena? Fíjense ustedes aquí cómo quedan las x, ¿sí? Que son las variables, esta x es una variable intermediaria, ¿no? Entonces como que aquí cancelamos este con este, y cancelamos de y con este de y entonces ya tenemos la derivada total, ¿verdad? A cada uno de estos términos, por ejemplo, a este le llamamos la contribución de x, ¿no? Y a este otro la contribución de y, ¿no? Y entonces aquí queda claro, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué les llamábamos derivadas parciales, verdad?
Porque esta sola contribución no me da la derivada total, ¿verdad? La derivada total es la suma de todas las contribuciones de todas las variables intermediarias, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, pues muy bien. Esa es como la parte teórica de toda esta, para deducir toda la regla de la cadena, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, aquí, si quieren tomarle la notita, pues se va a ver muy lejos aquí así, todo esto. Si quieren tomar este pedacito, y aquí oculto mi lapicito, ¿no? ¿Ok? ¿Ya quedó? ¿Sí? ¿Podemos cambiar de canal? Bueno, entonces, miren. Entonces, pues unos primeros ejercicios, ¿no? Vamos a poner así aquí unos problemitas, ¿no? Por ejemplo, calcular la derivada de f, o bueno, por ejemplo, vamos a ponerlo así. A ver, un momento que se me está yendo la luz aquí. Aquí ya tenemos este. A ver, vamos a poner la f' respecto de t. Si f de x, y es igual, por ejemplo, a x cuadrada más 4y cuadrada menos x. X es, por ejemplo, 2t menos 1. Y es igual a t cuadrada sobre 2. ¿No? A ver, por ejemplo, ¿cómo lo haríamos a mano? Bueno, pues la f' de t, pues es ni más ni menos, ¿verdad?, que la derivada de f respecto de t, ¿verdad? Es una derivada total, ¿verdad? Porque f depende de x y y, pero x y y ambas dependen de t, entonces a final de cuentas f depende de t. Entonces un camino podría ser escribir directamente quién es f de t. ¿Quién es? ¿No? O sea, esta sería una solución. Escribir f de t y entonces después derivar, ¿verdad? Pero la solución que nosotros vamos a proponer, por ejemplo, es la solución que veríamos según el cálculo de varias variables, ¿no? Nosotros ya dijimos que la derivada de f respecto de t se va a calcular utilizando derivadas parciales. Entonces, sabemos que tenemos que calcular la parcial de f respecto de x por la derivada de x respecto de t más la parcial de f respecto de y por la derivada de y respecto de t. ¿Sí? Ambos caminos, esta es la solución 2, ¿no? Solución 2. Le vamos a llamar cálculo multivariado, ¿no?
¿Sí? Con cálculo de varias variables tendríamos esto. Entonces, con el cálculo de varias variables, por supuesto que ustedes lo pueden hacer, ¿no? Reemplazando. Aquí dicen, pues aquí donde vea x cuadrada voy a poner 2t menos 1 y lo elevo al cuadrado. Donde vea menos x voy a cambiarle de signo a esto y lo incluyo aquí. Donde vea y cuadrada, pues pongo aquí esta cantidad y luego la elevo al cuadrado y luego la multiplico por 4. Sumo todo y me queda cuál es mi función de t. ¿No? Eso sería. Pero haciéndolo con cálculo multivariado, entonces, ¿qué es lo que haríamos? ¿Cómo sería la parcial de f respecto de x? Si f es esta función. Pues sería derivar estos términos, ¿verdad? Entonces derivo el primero y ¿qué es lo que me entrega? 2x menos 1. 2x. El 4y cuadrada, pues esta es y con respecto de la otra independiente, esa es 0. Y luego es menos x derivada con respecto de x, esa me da menos 1, ¿verdad? Muy bien. Ok. ¿Cómo sería la parcial de f, pero ahora respecto de y? 8y. Sería 8y, muy bien. Nada más, ¿verdad? ¿Cómo sería la derivada de x respecto de t? Esta respecto de t, ¿cuánto nos da? Nos da 2. ¿Y cómo sería la derivada de y respecto de t? T, nada más, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces, si ponemos todo esto junto ahora, ¿cómo nos quedaría la derivada de f respecto de t? Bueno, entonces sería parcial de f respecto de x, pero eso es 2x menos 1 por 2. Que multiplica al 2. Y esa sería la contribución de la primera variable, ¿verdad? Luego tendríamos que sumar la contribución de la segunda variable, que sería 8y por t, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, simplificando, ¿qué nos queda? Nos queda 4x menos 4 más ¿quién? Más 8 y por t. Sería menos 2, ¿no, profe? Menos 2, sí, perdón. Menos 2, sí. Gracias, era para ver si estaban despiertos. Muy bien, a ver, ¿esta derivada les satisface o no les satisface? Pues no, porque todavía tenemos otras variables. A ver, eso explíquelo mejor, por favor. No, sí, profe. Ya nada más sería cambiar x, y y t. Ajá, o sea, a ver, la derivada de f debe ser respecto de t, ¿verdad? Entonces aquí las x y y son variables intermediarias, ¿verdad? Esas no deberían de aparecer. Deberíamos de poder sustituir directamente estos valores aquí para que entonces entregáramos una expresión en la cual viéramos que la variable independiente, ¿verdad? Es la única que aparece, ¿verdad? Eso es. Entonces aquí nos falta escribir, por ejemplo, que la derivada de f respecto de t sería 4 que multiplica a x, y x es 2t menos 1. Y luego menos 2. Y luego más 8 que multiplica a y es t cuadrada
sobre 2. Y luego por t. Simplificando, entonces, ¿qué obtenemos? 8t Tendríamos menos 4 menos 2 menos 4t cuadrada, t cúbica, perdón, y nada más, ¿no? Profe, ¿ese no es positivo, el 4t cúbica? Sí, más. Claro, muy bien. A ver, y ahora... Perdón, déjenme agarrar esto. Y ahora, a manera de checarlo, ¿verdad? ¿Cómo podríamos obtener esta derivada de f con respecto de t si hacemos la parte de la sustitución? A ver, la vamos a poner, por ejemplo, aquí con un azulito. A ver, ¿cómo nos quedaría f como una función de t? Nos quedaría 2t menos 1 y todo eso al cuadrado. Más 4 por t a la cuarta sobre 4. T a la cuarta sobre 4, así. Menos 2t menos 1. A ver, y si ahora derivamos, ¿qué obtenemos? Pues derivando primero se baja el exponente, luego queda 2t menos 1 a la 1, y luego por la derivada de lo de adentro, que es otro 2, ¿no? ¿Sí? ¿Más quién? 4 con 4 cancela, t a la cuarta, ¿cuál es la derivada de t a la cuarta? 4 t cúbica, ¿no? Y luego la derivada de esto de aquí es menos 2, ¿no? ¿Sí? Y entonces simplificando, ¿qué nos queda? Nos queda 8t y luego 4 menos 4, ¿no? Y luego más 4t cúbica. Ay, t cúbica. Y luego menos 2, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 4t cúbica más 8t. 2 por 2t menos 1 por 2. 2t menos 1. A ver. En el primer término de f'. ¿Qué cosa? A ver, otra vez. No entendí tu pregunta. Es que se me cortó el internet y ya no vi cómo hizo el proceso de f'. f'. Vamos a derivar estos términos, ¿no? Es la suma de las derivadas. La derivada del primero es ¿quién? Bajo el exponente. Luego la base elevada al exponente menos 1. Y luego derivada de la base, ¿no? El 2. ¿Sí? Ah, ¿O ok, no? sí, gracias. Ok, a ver, y entonces nos queda igual que este. Sí, 4t cúbica, 4t cúbica, 8t y menos 6, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Bueno, entonces, aquí ven ustedes que, por ejemplo, tienen esta posibilidad de hacer este cálculo de esta forma, ¿no? Bueno, con este ejemplito, entonces se darán cuenta de que esta va a ser una fórmula muy, muy importante de el cálculo, ¿no? La regla de la cadena va a ser así muy, muy importante, ¿no? En la práctica podría ser que tuviéramos más variables intermediarias, varios niveles, ¿no?
por ejemplo, que X y Y dependieran de unas variables, por ejemplo, U y B, ¿no? Y luego que U y B dependieran de otras variables, ¿no? Pero al final de cuentas, hasta arriba puede ser que encontremos una variable dependiente y hasta abajo, en la escalera de estas dependencias, vamos a tener a las variables independientes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a decir la regla de la cadena? Dice, pues el incremento, pues, de la variable independiente va a ser la suma de las contribuciones de todas las variables intermediarias. Y para las variables intermediarias hay que multiplicar todas las razones de cambio que nos lleven desde la parte de arriba hasta la parte de abajo. Aquí, por ejemplo, parcial de z con respecto de x se multiplicó por derivada de x respecto de t, ¿sí? Y luego se multiplica por el incremento que sufre la variable independiente. Si aquí hubiera más niveles de variables intermediarias, tendríamos que ir multiplicando las razones de cambio que están desde la parte de arriba hasta llegar a la parte de más abajo, donde se encuentre la variable independiente. Y sumar todas las ramitas que salgan desde la variable independiente hasta abajo, ¿no? Hasta la variable independiente. Ir bajando por todas estas ramitas para tener toda esta contribución en la tasa de cambio de la variable dependiente respecto a la variable independiente que se encuentre más abajo. ¿Ok? Esa sería la idea general. ¿Ok? Y vemos que funciona. ¿Sí? Funciona, por ejemplo, para estos ejemplitos muy sencillitos de polinomios, ¿no? Pero básicamente esta es una discusión, pues, general. Las derivadas no tienen por qué ser solo de polinomios, pueden ser de funciones las que quieran, logaritmos, exponenciales, trigonométricas, cocientes, etcétera, ¿no? O mixtas, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí, todo está puesto para que podamos conocer cómo carambas vamos a encontrar una derivada direccional de una función. Una derivada direccional de una función. ¿Ok? Entonces, a ver, aquí ya me fui. Voy a poner una página en blanco. A ver, me voy a ir para acá y voy a ir copiando esta. Voy a copiar, control C, voy a ponerla acá, control V, ajá, y luego esta, otra vez para acá. Esta es de un jalón. Sí, no, pero esta es de un jalón. Y control. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que pasa ahora con estas, ¿no? Aquí imagínense que tienen ustedes la siguiente situación. Imagínense que tienen una superficie, ¿verdad? Está en el plano XY, ¿sí? Y entonces tienen los puntos A, B, C y los puntos P sub 0, que es un punto fijo, y un punto P, ¿no? Este punto P es un punto donde nosotros queremos llevar a la función, queremos que la función cambie de P sub 0 a P, ¿no? Pero no llegamos directamente a ello, sino que hay un vector que nos marca la dirección. Este vector U, vamos a pensar que es un vector unitario, ¿sí? Okay, entonces, a ver, voy a mostrarles la situación un poco más geométricamente aquí, ¿no? ¿Sí ven mi figurita? Miren, por acá tienen ustedes una función, ¿no? Aquí nomás les puse un pedacito de la función, esta es la parte de arriba. Aquí está el eje Z, aquí abajo tenemos el dominio de la función. Aquí está el plano XY.
¿sí? Lo vemos de canto. Y entonces por aquí tenemos que la función queremos conocer cómo cambia dependiendo de este ángulo phi, ¿sí? Este ángulo phi es el ángulo que se forma por la paralela al eje X, ¿sí? Y el vector que me marca la ruta, ¿verdad? Yo puedo tener un vector, por ejemplo, que vaya de P sub 0 a P, pero tengo que convertirlo a este vector en un vector unitario, ¿sí? Entonces, ahora voy a hablar de la derivada direccional. ¿Se acuerdan ustedes que esta curvita verde me está marcando una tajadita, ¿verdad? Una rebanada de esta superficie, ¿sí? Esta es la ruta, ¿verdad? Que se seguiría sobre la superficie, ¿verdad? Y entonces queremos conocer la derivada de esta curva verde. La podría prolongar más para acá, pero solamente me voy a quedar con este pedacito, ¿sí? Voy a pensar que es la ruta que sigue el vector que va de P sub 0 a P y voy a fijarme nada más en un vector unitario U, ¿sí? Entonces la primera cosa es cómo se imaginan que sea una expresión para ese vector unitario. O sea, el vector unitario U, ¿cómo se podría escribir? Pues sería lo de P inicial más el incremento de P. No, primero, más fácil que eso, miren. Este vector unitario U, a ver, lo voy a agarrar aquí con este. Fíjense, imagínense que lo voy a poner en el origen de coordenadas. Y este vector es unitario. Entonces, aquí, aunque lo ponga en esta otra parte, ¿verdad? El vector unitario va a mantener este ángulo phi, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece que lo imagine aquí? Aunque yo lo voy a poner aquí para que ustedes vean que este es el perfil de la superficie del cual quiero yo conocer la derivada direccional en esta curvita verde, ¿verdad? Mi dominio es esta rectita P sub 0P y esa es la que me está marcando esta rebanada sobre la superficie, ¿verdad? Esta curvita arriba en la superficie es la curva en la cual yo le quiero calcular la derivada. Pero necesito saber quién es la expresión del vector U. Si el ángulo es phi, entonces, ¿cómo sería la expresión del vector U? ¿Cuáles serían las componentes de este vector? ¿Cuáles serían las componentes de este vector? Por aquí, aquí esto mide phi, ¿no? Este angulito mide phi. Entonces, y esto es unitario, esta hipotenusa mide 1. Y entonces, ¿esto cuánto le toca hacer? Este angulito mide phi. Pues este le toca hacer, es la proyección en el eje X, ¿no? Entonces esto es coseno de phi. Y el de acá, el vertical, ¿qué le toca hacer? Pues le toca hacer seno de phi. ¿No? Por simple trigonometría, porque este mide 1, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las dos componentes que tiene este vector U? Pues en la X tiene coseno de phi y en la Y tiene seno de phi. Y claro, pues porque tiene la norma de U es unitaria, ¿verdad? El tamaño de U es 1. Pues claro, porque coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi, ¿cuánto vale? 1. Vale 1, ¿no? Ok, todo concuerda, ¿no? Entonces, estas son las componentes de este vector U, ¿sí? ¿Ok? ¿Están de acuerdo?
Bueno, lo voy a borrar, pero voy a dejar nada más las componentes del vector U, ¿no? Esto nada más me sirvió para que se acordaran y que justificaran estas cosas, ¿no? Entonces, si me dan un vector que no sea unitario, lo primero que voy a hacer es convertirlo en unitario, para que yo sepa quién es coseno de phi y quién es seno de phi, ¿sí? ¿Ok? Eso es lo que haríamos inicialmente. Bueno, entonces ahora vamos a sacar lo que sería la derivada direccional. ¿Cómo le haríamos para sacar la derivada direccional? Pues entonces vamos a utilizar la recién deducida fórmula de la regla de la cadena, ¿sí? Fíjense, z es una función, esta función que está aquí, la superficie, es una función que depende ¿de quién? De x y de y. Y queremos calcular la derivada de z, pero ahora, fíjense, va a ser con respecto a un vector unitario u. Así le voy a poner, la notación va a ser así, poner hasta la flechita aquí, la derivada de z respecto de u. Entonces, ¿cómo se podría calcular eso? Déjenme poner esta figurita más abajo. Esta figurita. La quiero más chiquita y más abajo. ¿Cómo se podría calcular esa derivada? Pues tendría que ser la parcial de f respecto de quién, de x, ¿por quién? Por la derivada de x. Fíjense que aquí todo depende de la u, del vector unitario, es decir, todo depende de phi, ¿sí? Derivada de x respecto de u, más la parcial de f respecto de y por la derivada de y respecto de u, ¿sí? Pero ahora vamos a ver esto. Sucede que la variable u, este vector u unitario, ahora se va a incrementar por una cantidad diferencial de u. A ver, esta, por ejemplo, la voy a tomar aquí, ¿sí? Este incremento que voy a poner aquí más grande es en realidad un incremento infinitesimal. Este diferencial de u es un infinitesimal, pero como la variable se está moviendo en el mismo ángulo, fíjense que las componentes de diferencial de x y diferencial de y también son los lados de este triángulo rectángulo, ¿sí? Y diferencial de u es el incremento que sufre la variable vectorial u en la dirección del vector u. Este incremento es infinitesimal, este tamañito, por eso lo puse aquí punteado, ¿sí? Aquí lo estoy poniendo más grande para que veamos la geometría de la situación, pero este incremento es unitario. Entonces díganme ustedes qué cosa es diferencial de x entre diferencial de u. ¿Cuánto sería diferencial de x entre diferencial de u? En esta figurita. Pues sería como dividir el cateto adyacente al ángulo phi entre la hipotenusa, que sería diferencial de u, ¿verdad? Y esa función trigonométrica, ¿cómo se llama? ¿Es el coseno, profe? El coseno de phi. Muy bien, y si ahora quiero el cociente diferencial de y en diferencial de u, ¿eso a qué función trigonométrica corresponde? Es este cateto opuesto al ángulo entre esta hipotenusa. Ese es diferencial de y, ¿verdad? Es este pedacito que es esto, ¿no? Y ahora esto, ¿qué es? El seno. Seno de u. Seno de phi, perdón.
Entonces, fíjense ustedes que esta cantidad, ¿en quién se convierte? Esa cantidad, ¿en quién se convierte? Entonces, la derivada de z en la dirección del vector u, el vector u tiene que ser unitario, eso sí, ¿no? Tiene que ser igual a ¿quién? Parcial de f respecto de x, ¿por quién? Por coseno de phi, más parcial de f respecto de y, ¿por quién? Por seno de phi. ¿Ok? Y esto se puede poner como un producto interno de dos vectores. El segundo vector es coseno de phi, seno de phi. Y el primer vector, ¿quién es? Esta suma de productos, aquí elegía coseno y seno y los puse como vector, coseno de phi, seno de phi, y el otro vector va a ser parcial de f respecto de x, parcial de f respecto de y. Entonces, esto es un producto punto de dos vectores muy interesantes. Este vector, ¿quién era? El de atrás, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba este vector? Vector unitario. El vector unitario u. Este es el vector unitario u. Y a este vector lo llamaremos el vector gradiente de f. ¿Sí? Entonces, la derivada de f o de z respecto de la dirección u, lo vamos a poner así, como el producto punto del gradiente del vector, de la función, por el vector unitario u. ¿Ok? Este vector gradiente va a ser un vector súper importante en todo lo que es el cálculo de varias variables, ¿no? Su interpretación geométrica va a ser algo así muy interesante, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner los términos. A este le vamos a llamar vector gradiente de f. Este va a ser el vector que por supuesto va a ser unitario. De dirección. Y fíjense ustedes que entonces la derivada direccional de f en la dirección ¿sí? Entonces, fíjense ustedes cómo tenemos nuestra formulita, ¿verdad? Es un producto punto de dos vectores. La derivada direccional de f en la dirección de u va a ser el producto punto de estos dos vectores. Por un lado va a estar el vector gradiente de f, que se obtiene derivando f con respecto a todas las componentes que tenga, producto punto con el vector unitario que me marque la dirección. Aquí voy a tener todas las componentes de ese vector unitario.
Puede suceder que aquí lo hicimos en el plano, pero puede suceder que esto sea un vector unitario en el espacio. Y entonces, en vez de tener estas dos componentes, ¿qué cosa tendríamos? ¿Se acuerdan ustedes qué es lo que tienen, qué propiedad tienen para un vector unitario en el espacio? A ver, ¿se acuerdan ustedes de lo que son? Aquí ustedes tienen esta identidad, ¿no? Perdón, déjenme quitar esto. ¿Sí? Aquí utilizamos esta identidad, ¿no? Que coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi es igual a 1 para esto. ¿Qué sucederá en más dimensiones? ¿Cómo será un vector unitario para n dimensiones? Para una función que va de Rn a R, n, pues que sea, por ejemplo, 3, 4, etcétera, ¿no? ¿Qué tendremos? El vector unitario, ¿cómo sería? Pues hay una cosa que se llaman los cosenos directores, ¿verdad? El coseno de phi 1, coseno de phi 2, etcétera, hasta el coseno de phi n. ¿Sí? Y estos vectorcitos cumplen la propiedad 4. Bueno, cumplen esta cosa, ¿no? A ver, lo voy a poner así. Imagínense que tienen ustedes, por ejemplo, uno de los ejes, ¿no? Uno de los ejes de coordenadas, por ejemplo, lo tienen así. Le voy a poner que ese eje de coordenadas se llama el eje XY. ¿Sí? Puede ser la primera, segunda, tercera, enésima componente, ¿no? Y tienen también el vector U, ¿no? Lo voy a poner en azulito, el vector U. No sé. Ay, perdón, voy a borrar esto. Tienen el vector U, así, ¿no? Quién sabe para dónde esté volteando, pero por ejemplo, imagínense que por acá está mi vector U. Que este es mi vector unitario U. Entonces, hay un angulito que se forma entre ellos dos. Entre ese eje, el iésimo de los ejes, y ese se le va a llamar el ángulo phi I. ¿Sí? Ese es el ángulo director, ¿no? ¿Quién sabe cómo estén los otros ejes, verdad? Si tengo 3 ejes, pues bueno, ya saben que son el X, Y y el Z, ¿no? Pero el ángulo que forma el vector contra ese eje se le va a llamar el ángulo director, phi I. Ángulo director. Y eso. Y entonces lo único, la propiedad que van a guardar estos es que coseno cuadrado de phi 1 más coseno cuadrado de phi 2 más coseno cuadrado de phi 3 más etcétera, 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 hasta que me acabe todas las componentes coseno cuadrado de phi n. Esto es igual a, ¿sí? Ya estos les llamamos a los cosenos de phi i, les llamamos cosenos directores. Cosenos directores.
Y estos sí son cosenos directores, ¿no? No son responsables de oficina, ¿no? No son encargados de despacho. Estos son cosenos directores, estos sí, ¿no? ¿Ok? ¿Sale? Bueno, entonces ahí tenemos esto. Bueno, entonces, fíjense que aquí, pues la fórmula de la derivada direccional va a seguir siendo esa, un producto punto del vector gradiente con el vector unitario en la dirección que toque, ¿sí? ¿Ok? Si esta dirección es en 2 dimensiones, pues ya tenemos aquí nuestra formulita que dijimos, ¿no? Si tenemos un caso donde tenemos más componentes, entonces, pues lo que hacemos es que el vector gradiente, ¿qué es lo que va a tener? Por ejemplo, si la función contiene 3 variables independientes, por ejemplo, x, y, z, el vector gradiente, ¿cuántas componentes tiene? Compañeros. Profe, se le trabó un poco. ¿Podría repetir lo que dijo, por favor? A ver, si mi función ahora ya no es de 2 variables, sino tiene 3, por ejemplo, mis variables son x, y, z, entonces el vector gradiente, ¿cómo lo construyo? ¿Cómo se escribe ese vector? La derivada de f con respecto de x, coma, derivada de f con respecto de y coma, derivada de f respecto de z. Ok, ese sería mi vector gradiente, ¿verdad? Si tengo 4, pues ya hago el vector que tiene 4 componentes y cada componente va a ser la parcial de la función respecto de la componente 1, 2, 3, 4, ¿no? Etcétera, ¿sí? ¿Ok? Entonces, pero la fórmula de derivada direccional va a ser siempre vía el producto punto. Siempre va a ser vector gradiente producto punto con vector unitario. ¿Ok? Siempre. Esta va a ser la fórmula de la derivada direccional, ¿no? ¿Ok? Y bueno, ya vimos qué es lo que se interpreta de todo ello. ¿Sí? Hecho, bueno, pues bueno, ya vieron que, por ejemplo, entonces, aunque tenga un punto, por ejemplo, que no esté adecuado a ser unitario, entonces lo primero que hay que hacer es, para definir bien la dirección unitaria, es precisamente convertir ese vector en unitario para entonces poder calcular la derivada direccional, ¿sí? ¿Ok? Y considerar entonces, por ejemplo, que los vectores unitarios van a tener, pues, componentes que son cosenos directores, ¿no? Básicamente, ¿sí? Bueno, entonces, dicho todo esto, entonces, pues son 10:22. Vamos a ver cómo podemos llevar esto, por ejemplo, a que lo hagamos con la calculadora, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer uso de la calculadora para calcular derivadas direccionales o bien calcular razones de cambio? A ver, entonces, supongan ustedes, aquí voy a borrar todo, F1 y 8 para borrar, clear para borrar, y entonces ahora supongamos que vamos a encontrar la derivada direccional de una función, ¿no? En una dirección U, ¿sí? Y esa dirección U, pues no necesariamente la conocemos como unitaria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué datos necesitaríamos, por ejemplo? ¿Y cómo podríamos hacer un comandito que nos hiciera todo el trabajo? ¿Sí? ¿Qué se les ocurriría hacer, por ejemplo? Digamos que primero vamos a hacer, entonces, ahora uso no de F4, ¿sí? Porque no queda muy claro si vamos a poder hacer toda la definición en una sola línea después de un igual, ¿sí? Vamos a hacerlo mejor, por ejemplo, utilizando
otro recurso que tiene esta calculadora, que es un script, ¿sí? ¿Dónde vienen los scripts? Entonces voy a darle tecla de aplicaciones y me voy a ir, por ejemplo, a donde dice el número 8, que dice Text Editor, ¿sí? Voy a generar un nuevo texto, ¿sí? Este tipo de cosas que vamos a hacer ahora, aquí, le vamos a poner, por ejemplo, vamos a hacer una derivada direccional. Entonces, deri, ¿no? Deri, ¿no? Que así se llame mi texto, ¿no? Le voy a hacer deri, ¿sí? ¿Ok? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un acordeón, ¿no? ¿Sí? Es algo así como que yo veo la nota de mi clase y voy a empezar a escribir aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a escribir primero, ¿no? Entonces, cálculo de la derivada direccional, ¿no? ¿Sí? Sí. Y luego se necesita una función, aquí no hay acentos, perdón, una función es z igual a f de, z igual a f de x, y, ¿no? Bueno, entonces aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer es que sí, vamos a simular que lo estuviéramos haciendo en la hoja principal, en el área de trabajo. Entonces, vamos a poner aquí una expresión, no sé, por ejemplo, le voy a poner f de x, y le voy a decir flechita f, lo va a depositar sobre la f, ¿no? Ahorita no sé quién es esta f de x, y. Puedo, por ejemplo, dejarlo así ahorita. ¿Qué más necesitamos para calcular la derivada direccional? Necesita un vector. Debemos convertir en... A ver, déjame ver, para que no se... que debemos convertir en vector unitario. ¿Sí? A ese vector le vamos a decir que sea U, ¿no? O que sea P0P, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a almacenar un vector. Entonces, para almacenar un vector vamos a hacerlo con corchetes, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, A, B, y lo vamos a almacenar, por ejemplo, así, ¿no? Storage, lo vamos a poner, por ejemplo, en U. O no, primero, como no sabemos que sea unitario, lo vamos a poner con la letra V, ¿sí? ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, primero, pues vamos a pedirle a los compañeros que nos digan quién es A. Por ejemplo, voy a ponerle que de inicio que sea, por ejemplo, 1 se almacena en A, por ejemplo, y luego no sé, el 3 se almacena en B, ¿no? No es unitario, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber para que se convierta en vector unitario? Nosotros vamos a darle el vector U, ¿no? A partir de que nos den las componentes A y B de un vector. Aquí puse como ejemplo 1 y 3, pero el usuario después va a cambiar esos datos. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para convertirlo en unitario? Ya tenemos almacenado el vector en la literal V. V va a ser un vector, ¿sí? Entonces, para calcular al vector U necesitamos dividir a B entre su norma. ¿Y cómo calculamos la norma de B? Pues como raíz cuadrada, ¿no?
raíz cuadrada de a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado, ¿verdad? Cierro, y eso, por ejemplo, lo voy a depositar storage en n, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, ahora sí, voy a hacer b dividido entre n, y esto lo vamos a depositar en el vector u, ¿sí? En una variable u. ¿Ok? Bueno, una vez que hacemos eso, entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Ya tenemos nuestro vector unitario y ya tenemos a la f, pero nos faltan las derivadas parciales. Por ejemplo, la expresión de la derivada direccional, ¿cómo es? ¿Cómo es la expresión de la derivada direccional? Vector gradiente producto punto con vector unitario, o bien parcial de f respecto de x por la primera componente de u más parcial de f respecto de y con producto con la segunda componente de u, ¿verdad? Cualquiera de estas dos nos sirve, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así. Por ejemplo, la derivada de f respecto de x, esta se tiene que multiplicar ¿por quién? Por la primera componente de u. La primera componente de u es la primera componente de este vector, ¿verdad? ¿Sí? O si no, por ejemplo, podemos construir nuestro vector gradiente. Vamos a construir nuestro vector gradiente así. Otra vez con corchete y ponemos derivada de f respecto de x, coma, derivada de f respecto de y, ¿sí? Cerramos corchete y entonces aquí ya tenemos el vector, ¿verdad? Ese lo almacenamos, lo almacenamos en, por ejemplo, la variable w, ¿no? ¿Sí? Y entonces finalmente nada más lo que tenemos que hacer es el producto punto, ¿no? De b punto w. Vamos a ver si entiende así. b punto w. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Entonces, aquí ustedes ven que, por ejemplo, estamos escribiendo texto y estamos escribiendo muchas expresiones. Algunas de ellas sí tienen que ver con cálculos que nosotros queremos que se ejecuten, ¿verdad? Este es texto que uno quiere leer, ¿verdad? Pero a lo mejor sí queremos que sea un cálculo, ¿verdad? Aquí a lo mejor queremos cambiar la expresión f de xy por algo muy concreto, por ejemplo, x cuadrada más y cuadrada menos xy, por ejemplo, ¿sí? O x, e a la x seno de y, o una función, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer con el script. Entonces, en esta línea que requerimos cálculos, le vamos a poner aquí, con F2, le vamos a poner que esto va a ser un comando ejecutable, ¿sí? Este va a ser un comando ejecutable, ¿sí? Todas las otras líneas son líneas de lectura. Se necesita un vector que necesitamos hacer unitario. Aquí este otro, pues también queremos cambiar los valores de A y de B. Entonces queremos que sea un comando ejecutable. Entonces otra vez con F2 vamos a convertirlo, con la opción 1, convertirlo en comando ejecutable. Lo mismo el de abajo, ¿sí? Y lo mismo el de abajo, ¿verdad? Que es convertir un vector. Perdón, F2. Aquí, por ejemplo, en nuestro acordeón podríamos escribir, ¿no? La norma se calcula como, y ya, ¿no? Aquí viene todo eso, ¿no? Luego, lo siguiente es también, por ejemplo, un calculito, ¿no? Que es la normalización. Normaliza el vector, ¿no? ¿Sí?
Pero estos son letreritos que me permiten hacer una explicación de lo que voy calculando. Este es un cálculo y el de arriba es de lectura. Entonces con F2 voy a convertir esto como comando, ¿sí? Otra vez, este también lo voy a convertir como comando, F2, como comando, ¿sí? Aquí, por ejemplo, puedo anunciar, ¿no? Por ejemplo, vector gradiente, ¿no? Vector gradiente, ¿sí? De F, ¿no? ¿Ok? Y entonces este le pongo comando. Entonces, ya una vez que tengo todos mis comandos definidos y qué cosa es la lectura, ¿sí? Ya tengo mi script directamente aquí listo para que yo lo pueda utilizar. Aquí lo único que pasa es que, por ejemplo, pues yo necesito dar un ejemplo de una funcioncita. ¿Qué función les gusta? Muy bien, me gusta x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? A ver, enter. Perdón, aquí le quité el comando F2. Comando. Voy a dar la función x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Ok? Y la quiero, por ejemplo, en el punto de coordenadas 1, 1. ¿Sí? Entonces aquí le cambio al 3 y le pongo el 1. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Entonces, hasta aquí tengo mi acordeón, ¿no? Aquí tengo mi acordeón electrónico, ¿no? Me voy a salir de aquí. Y aquí ya veo que mi área de trabajo está limpia. Y entonces ahora me voy a meter a mi script. Recuerden, con segunda y apps puedo meterme a donde yo esté trabajando últimamente. Aquí ya me metí al script. Ahora voy a ejecutar el script. ¿Sí? ¿Cómo lo ejecuto? Pues aplicando la tecla F4. F4, bueno, este es de lectura, esto es lectura, pero aquí viene un comando. Con F4 ya me hizo un cálculo aquí. Otra vez lectura, lectura, lectura. Aquí viene un cálculo, otro cálculo, otro cálculo, lectura, 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 cálculo, otro cálculo, lectura, cálculo, lectura, lectura, cálculo y cálculo, ¿no? Entonces aquí me dice que hay un problema, ¿sí? Entonces me voy a ir para acá y vamos a ver qué es lo que nos hizo, ¿no? Entonces algunas cosas de estas hay que cambiarlas porque aquí la multiplicación aritmética no es como la multiplicación de vectores, ¿no? Aquí necesitamos saber qué cosa es el producto punto, ¿sí? Entonces, aquí seguramente que hubo este error, ¿no? Pero me voy a ir al área de trabajo, me voy a salir del script a ver qué fue lo que hizo, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, primero me almacenó a mi función, me fui hasta arriba de la parte del área de trabajo y me dice, x cuadrada más y cuadrada es tu función. Dice, A y B son los puntos 1, 1. Aquí ya lo puso como vector. ¿Sí? Sacó la norma es raíz de 2. ¿Sí? Lo almacenó en un vector unitario, muy bien, ya lo tengo el vector unitario. Y ahora, dice, el vector gradiente lo calcula y puso 2x, 2y, muy bien, ¿no? Y ahora dice multiplicar, ¡ay, aquí hay un problema! Dice, no sé multiplicar, ¿no? No sabe qué cosa es el producto punto, ¿ok? Bueno, yo les dejo de tarea que busquen la manera, ya los tienen en los vectores, busquen parchar este script para que esta última operación la pueda hacer, ¿no? Una vez que tienen eso, fíjense ustedes que pueden cambiar los valores de x y y donde se evalúe esta derivada direccional, ¿sí? Pero por lo pronto ya ven que, por ejemplo, pueden ustedes tener un acordeón que les dé una síntesis de los cálculos que necesitan hacer, ¿sí? Lo pueden también llevar ahí y no necesariamente es programar. Aquí mi acordeón, pues bueno, es un acordeón
que todavía tiene algún errorcito, etcétera, ¿no? Pero ustedes, por ejemplo, pueden hacerlo más preciso para que les dé, por ejemplo, esta leccioncita. Aquí hice una derivada direccional con solamente 2 variables, ¿no? Ustedes lo pueden tratar de hacer, por ejemplo, para cuando tengan 3, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Ok?